Queridos hermanas y hermanas en Cristo, estamos en la sexta charla. Entonces seguimos con el tema de la sexualidad. Entonces en principio el nombre es hombre y mujer, dos formas complementarias de ser persona. Hombre y mujer, dos formas complementarias de ser persona. Empezamos el otro día con la charla sobre la sexualidad. Vamos a empezar con una oración pidiéndole a Dios, Padre, Creador de la naturaleza humana, Creador de la sexualidad, del cuerpo humano, que nos ayude a entender el plan de Dios sobre el cuerpo humano, sobre la sexualidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos a la Virgen Santísima que nos dé a ella un corazón humilde para entender el misterio de la salvación y el misterio femenino. Ella es la plenitud de lo femenino, bendita entre las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sabiendo que Dios nos ha dado un cuerpo para ser templo suyo, vosotros sois el templo de Dios y ese templo es santo. Entonces el cuerpo es el lugar donde Dios habita. Estamos llamados a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Por eso damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues entramos en materia, seguimos con el tema de la sexualidad. Entonces la sexualidad es un modo de ser persona. La sexualidad no existe, es una idea, es una abstracción, la palabra, existe la persona sexuada. La persona sexuada con un código genético que lo define desde la primera célula de su cuerpo, XX si es más femenino y XY si es masculino. Y entonces eso están todas las células humanas, no es que estén unas, es que están todas. Entonces Dios nos ha creado con una sexualidad. El cuerpo es el misterio de la persona, es un lenguaje de la persona, especialmente el rostro, pero después hay una sexualidad que es un modo de ser persona, es un modo de vivir, es un modo de existir, es un modo de comunicarse, de manifestarse a los otros, es un modo de expresarse, es un modo de sentir, es un modo de ser. Eso es lo que es la persona, en masculino y femenino. Entonces ya hablamos de ello, de que ese es el plan de Dios, es decir, porque la sexualidad lo que es una llamada inscrita en el cuerpo humano al amor esponsal y a la vida, que van unidos, o sea, no es que sean dos cosas, no, son dos dimensiones de una misma realidad, del amor humano. Entonces el amor humano se desarrolla a través del amor esponsal y de la paternidad y de la maternidad. Entonces esas están escritas en la sexualidad, no hace falta ser ingeniero ni haber estudiado biología, y eso lo saben las personas antes de que la ciencia existiese, que el cuerpo humano es sexuado con una sexualidad masculina y femenina que están llamadas a complementarse, están llamadas a una unión y están llamadas a dar vida, están llamadas a permanecer en la unión por el bien del amor, por el bien del matrimonio y también por el bien de los hijos. Entonces ese es el plan de Dios desde el principio. Hombre y mujer los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó, macho y hembra los creó, marcando claramente que la imagen de Dios no es ni el hombre ni la mujer, es la relación entre el hombre y la mujer. Entonces todo el crecer en la vida humana es crecer en el amor esponsal. Solo se crece a través del amor esponsal. Se pueden crecer en otras cosas, pero humanamente, personalmente, solo se crece en el amor esponsal. ¿Qué es lo que la sexualidad es? Una llamada, es una vocación al amor. Eso es lo que es la sexualidad, una vocación al amor esponsal, no a un sentimiento, ni a una emoción, ni siquiera al sexo, es una llamada al amor. Entonces el sexo es una expresión del amor, no al contrario. Es decir, cuando el sexo no nace del amor esponsal, el sexo es utilizar a la otra persona para mi propio placer. Pero bueno, eso hablaremos de ello más adelante. Ahora vamos a entrar en el tema del significado de la sexualidad. Entonces el plan de Dios es ese, el cuerpo humano sexuado. Hay un texto de Christopher West, que lo quiero leer porque me parece que da
quizá le cambió alguna cosa, pero bueno, lo esencial es lo que él dice, si no lo ponemos como referencia, no cita literal, a Christopher West. Dice, el plan de Dios desde toda la eternidad es desposarse con nosotros. O sea, el plan de Dios es unirse con nosotros en una unión que es esponsal. Ese es el plan de Dios. Podéis leeros el Cantar de los Cantares, podéis leeros el libro, el Apocalipsis, y entonces veréis que es eso. O sea, que es que Dios nos ha creado para la unión con Él en el amor. Una unión que porque es esponsal, porque implica toda la intimidad de la persona en la apertura de Él. El plan de Dios desde toda la eternidad es desposarse con nosotros. Llevarnos a una íntima comunión de amor con Él. Ese es el plan de Dios sobre toda la eternidad. Es decir, nos quedó para eso. Se llama el cielo, se llama la vida eterna y se va realizando en esta vida en la medida que alguien se va abriendo a Dios y le va dejando a Dios que sea Dios dentro de él. Los santos pues llegan a esa intimidad con la unión con Dios precisamente porque le dejan a Dios ser Dios dentro de ellos. Entonces caminan en esa dimensión esponsal. Dios quiso, el plan de Dios desde toda la eternidad es desposarse con nosotros, llevarnos a una íntima comunión de amor con Él. Dios quiso revelarnos su plan eterno en una forma que no podamos olvidarlo. Por eso lo grabó en nuestro mismo ser como hombre y mujer. O sea, lo que está expresando la relación hombre y mujer es la relación de Dios con la humanidad. Es la relación de Cristo con la Iglesia. Hoy no entro ahí. Una segunda lectura hoy del oficio habla sobre eso. Los padres de la Iglesia tenían eso muy claro. Lo anterior significa que todo lo que Dios ha querido decirnos en la tierra sobre quién es Él, quiénes somos nosotros, el sentido de la vida, la razón por la que nos creó, cómo tenemos que vivir e incluso nuestro último destino, está contenido de alguna manera en la verdad y significado de la sexualidad y del matrimonio. Quiero decir, es lo que afirma aquí, lo vuelvo a leer porque es que me parece que es para meditarlo y reflexionarlo. Sí, el plan de Dios es unirnos, para no decirlo con las mismas palabras, el plan de Dios es llevarnos a la íntima comunión de amor con Él. Es lo que se llama la vida eterna, es la unión con Dios en el amor. Los santos tienen una cierta percepción de ello porque hacen oración. Nosotros, como hacemos oración, pues no tenemos percepción de ello. Si hacemos oración la tendremos. Entonces Dios quiso revelarnos su plan, ¿cómo? Pues grabándolo en el cuerpo, en el ser que nos ha dado. Haciéndonos hombre y mujer nos revela el plan suyo, eterno, que es llevarnos a esa unión esponsal con Él. Entonces, en el cuerpo humano sexuado, Dios nos ha revelado en la tierra sobre quién es Él. Es decir, cómo Dios no es uno solo, es una comunión de personas. Es una comunión de personas que siempre entra un tercero. ¿Por qué? Porque luego se revelará en el Nuevo Testamento, pero ya en la creación Dios ha puesto un signo profundo, un símbolo, analógico, sí, pero que manifiesta de alguna manera el misterio de Dios, que es comunión de personas. Eso, ¿quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos personas, no somos animales, somos personas, es decir, llamados a la comunión a través del amor. El sentido de la vida, que es el amor, la razón por la que nos creó, que es para la unión entre nosotros y la unión con Dios, como meta última, y cómo tenemos que vivir, y cómo caminar al amor, incluso nuestro último destino. Es decir, el que ama y aprende a amar en esta vida, con amor esponsal, se salva, y el que no ama, pues no se salva. Es decir, el último destino. ¿Por qué? Pues porque el plan de Dios es amor. Entonces, con Dios solo puede estar el que ama. El que no ama no puede estar con Dios. Y este es el problema de toda esta sociedad que tenemos del rechazo de Dios, es porque no hay amor. Porque el que busca amor, busca a Dios necesariamente. Es decir, ¿por qué? Pues porque Dios es amor y es la fuente del amor. Y el que ama, como dice San Juan, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y para amar hay que nacer de Dios. Es un tema que hemos hablado en las otras charlas sobre el deseo de ser amado y la necesidad de ponerlo en Dios. El que no pone ese deseo en Dios, pues bueno, tiene relaciones humanas, yo no lo digo, pero sí, los libros están llenos de relaciones de codependencia y de dependencia emocionales que parece que son maravillosas y luego pues todo lo vemos, los resultados que tienen, que son unos desastres que no tienen nombre. ¿Por qué? Pues porque no había amor, sino lo que había es un sentimiento afectivo de dependencia. ¿Por qué? Pues porque el deseo de ser amado es muy profundo. Entonces hemos hablado de ese deseo en las otras charlas para que entendamos que esta interioridad mía tengo que aprender a abrirla a Dios. Estés donde estés y seas donde estés. Aquí no se trata de que estés casado o que no estés casado. Aquí se trata de toda persona humana. Toda persona humana necesita amor. Mientras más herido estoy,
en mi infancia, más amor necesito. Dios te lo va a dar. No tiene ningún problema. Él es la fuente del amor y es una fuente infinita. Su generosidad no tiene medida. Pero tengo que aprender a abrir mi corazón al amor de Dios. Todo lo que se llama la vida cristiana es ser hijo y aprender a vivir del amor de otro. Aprender a vivir del Espíritu Santo. Entonces, ¿esto es un esfuerzo? Sí, es el esfuerzo de la oración. Si no hacemos oración, nunca se va a solucionar este problema. Porque la oración es una manera de plasmar mi corazón, de modificar mi corazón, para que en vez de estar mirándose el ombligo todo el día, se abra el misterio del amor de Dios y sepa mantenerse en el amor de Dios. Permaneced en mi amor. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Sin mí no podéis hacer nada. Entonces, todo lo que estoy diciendo es para abrirnos al amor de Dios, como comprenderéis. Si no fuese así, no daría estas charlas. No es para a ver si doy soluciones psicológicas a los esposos para que solucionen los problemas que no pueden solucionar. Que es lo que la mayoría de charlas que veo sobre matrimonio van por ahí. Con perdón, no estoy hablando de nadie en concreto, pero en general es eso. Es que si tenemos que perdonar, que si tenemos no sé qué. No, esto es sobre Dios. Y abrirse al amor de Dios y al poder de Dios, que nos hace perdonar, obviamente, porque si yo estoy abierto al amor de Dios, yo no puedo rezar el Padre Nuestro. No puedo llamarle a Dios Padre si no estoy en la disposición de perdonar como Él me perdona a mí. O al contrario, de que Él me perdona como yo perdono, que es lo que decimos en cada Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, la relación esencial es la relación con Dios, es la paternidad de Dios. Entonces esa relación de vivir del amor de otro como Cristo y como María me permite ahora ser esposo. Entonces, sin esa sanación interior, ya le digo, y esto es para todos, estés donde estés, sea la situación que tengas. Es decir, hay una relación esponsal primera que es con Dios, que es lo que está diciendo aquí, lo que Jesucristo viene a revelarnos, que Él es el esposo, ¿no? Él viene como aquel que viene a desposarse con la iglesia. Entonces, Él viene a una unión con Él que va más allá del matrimonio en esta vida. El que ama a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque es Dios. Entonces solo Dios puede pedir eso porque solo Dios puede colmar eso. O sea, no es que nos esté pidiendo nada. Es que Dios nos quiere dar la plenitud, nos quiere dar la santidad, nos quiere dar los dones que Él quiere darnos. Pero depende de cómo yo le pongo al primero, porque si estoy yo primero es que pretendo que yo soy Dios. Pues eso es pecado original. Pues, quiero decir, es muy profundo, sí, pero no es en la cabecita, normalmente es en los deseos. Por eso no nos colmamos, por eso tenemos tanta insatisfacción en todo lo que hacemos, por eso estamos siempre buscando cosas, por eso queremos más poseer, la sexualidad no la controlamos, nos controla a nosotros, el deseo sexual, quiero decir. Entonces, está ahí, o sea, es el plan y el sentido de la vida humana es la dimensión esponsal del cuerpo. Entonces, pero la dimensión esponsal está fundada en la dimensión del don de Dios, es decir, en la filiación. Entonces, en el ser criatura es ser amado, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Es decir, si estudiara Santo Tomás de Aquino, si queréis aprender un poquito más sobre eso y el tema de la creación. Crear es amar. Dios crea amando. Es decir, es el amor el que abre el deseo de Dios de crear. Y entonces crea haciendo participar del ser. Y haciendo participar de la bondad, de la belleza, de la sabiduría que hay en Dios. Y esa acción divina que a nosotros nos ama de una manera distinta que ama un árbol. ¿Por qué? Pues que a mí me ama como persona. Por eso soy persona. Si Dios no me amase como persona, no sería persona. Entonces hay un amor de Dios que es fiel. Entonces esa negación que es de lo que estoy diciendo, que a algunos nos cuesta entenderlo, Dios entra en la historia para decir, no. O sea, mi amor es mi amor. Y mi amor es la fuente de todo bien. Y entra en su Hijo Jesucristo para enseñarnos el amor que nos tiene, siendo pecadores. Porque que alguien muera por un justo, pues todavía se puede entender, pero que alguien muera por pecadores nos muestra cómo Dios el Padre nos ama, en la entrega de su Hijo. ¿Para qué? Pues para que nos abramos a su amor y paremos el egoísmo y podamos amar a los demás. Es decir, porque todos necesitamos amor. Este punto que quede claro. Aquí no estoy ni criticando, ni juzgando a nadie, ni poniendo, no. Aquí lo que estoy es invitando a construir matrimonio. Pero el matrimonio se construye desde su fuente, del Padre, dice, como dice San Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de quien procede todo amor, toda comunión de amor en el cielo y en la tierra. Entonces, si no estamos abiertos a ese amor, y así es como empieza la Humanae Vitae cuando empieza a hablar del amor esponsal Pablo VI, se refiere primero al amor de Dios, porque si pensamos la Humanae Vitae, que es, ya sabéis, es sobre la planificación natural de la familia, que hablaremos sobre ella en otras charlas, sin el amor de Dios, pues como comprenderéis, es una regla más, es una pesadez más, y es una carga más que tenemos los católicos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es Dios. Porque Dios no puede hacer un plan fuera de sí. O sea, Dios es la fuente de todo lo que existe. Sin Dios no existe nada. Entonces, ¿cómo va a hacer Dios algo que no sea Él el origen y Él la meta y la guía? Es imposible, no puede. No es que no tenga omnipotencia suficiente, es que Él es Dios.
Entonces no es una ideita que tenemos, no, es que en Él es el origen, guía y meta del universo, y no puede ser de otra manera, porque fuera de Dios no existe más que la nada y el infierno, que es una separación parcial de Dios. ¿Por qué? Pues porque es una separación de aquel que es la belleza, el bien, el gozo, la alegría, la paz, el placer, la felicidad, todo lo bueno participa del ser de Dios. Entonces es la privación de todo lo bueno, eso es el infierno. Cuando la gente piensa, no, es que ahí está, nos vamos a pasar muy bien, sí, fenomenal. Podéis leer el número de Sor Faustina Kowalska, el número 731, me parece que es, cuando Jesús le habla sobre la realidad última. Entonces, bueno, la sexualidad es una dimensión personal, es un modo de ser persona. Entonces, la sexualidad es complementaria. Es decir, la manera en que vivo la sexualidad es la manera en que aprendo a amar. Entonces, es importantísimo saber abrir mi sexualidad al misterio de Dios. Porque toda la salvación es sobre el cuerpo humano, es sobre cómo le dejamos a Dios que actúe en nosotros. El centro de la salvación es el cuerpo humano, y este cuerpo es sexuado, hombre y mujer. Entonces no es sobre una idea de Dios, es sobre la acción de Dios en el alma humana. Entonces, porque quería ver aquí un texto que es poderosísimo sobre precisamente el sentido de la corporalidad humana y cómo el cristianismo, al menos en la Iglesia Católica, es sobre el cuerpo. No es sobre espíritus y espiritualidades, no, es sobre el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque mi cuerpo está informado, es decir, la forma de mi cuerpo es un alma espiritual. No hay dos cosas, hay solo una. El cuerpo es cuerpo porque tiene en sí mismo una dimensión espiritual, y el cuerpo es expresión, manifestación, revelación, lenguaje de la dimensión de la persona. Que no es, la persona no es espiritual y el cuerpo no es espiritual, no. El cuerpo nuestro es espiritual. ¿Por qué? Porque está formado por una alma espiritual. Entonces el espíritu actúa en el cuerpo. El espíritu no actúa en el aire, no en una cosa misteriosa, no. El espíritu actúa en el cuerpo para plasmarlo según el cuerpo de Cristo, para plasmarlo en santidad, para hacerlo santo, para hacerlo según el designio del Padre. Porque el amor, insisto, solo se da en el cuerpo sexuado. Entonces, si yo vivo mi cuerpo y mi sexualidad de una manera desordenada, que van unidos, pues no tengo ninguna relación con Dios ni puedo tenerla. ¿Que puedo cambiarla? Claro, esto es lo que la vida cristiana, convertíos y creed, porque el amor de Dios está aquí y Dios quiere cambiar las cosas que yo no puedo cambiar ni vencer por mí mismo. Pero tengo que aprender a abrirme a Dios, tengo que aprender a dejarle a Dios ser Dios en mi corazón. Entonces, os leo un texto del Catecismo que habla sobre la absoluta importancia que tiene el cuerpo humano en la salvación. Es el número 1015, 1015. Dice, citando una frase de un teólogo de la Iglesia del siglo II, que es Tertuliano. Caro salutis es cardo, que significa la carne es el quicio de la salvación. El quicio es, ¿sabéis? Las puertas, lo que sostiene la puerta, eso que se llama el quicio, donde gira la puerta, pues eso es el quicio, es decir, donde todo lo demás está girando. Lo que sostiene todo lo demás es el quicio de la salvación, es el eje que sostiene todo lo demás, que la carne humana. Dice, creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne, para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne. Perfección de la creación y de la redención de la carne. Es decir, la resurrección es la perfección de la creación y la redención de la carne. Pero no es que haya un mundo luego espiritual, no. Eso no, no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces, aquí lo que es importante entendamos es que Dios ha creado dos modos de ser persona, masculino y femenino, que son complementarios. Lo cual significa que se entiende uno desde el otro, no se entienden separadamente. Es decir, no se pueden entender separadamente. Entonces, como no se entiende, pues ponemos el ejemplo, es decir, la llave es sin la cerradura, o la silla sin alguien que se siente. O sea, hay cosas que son complementarias, que es que no tienen sentido en sí mismas, tienen sentido en referencia a otro. El masculino tiene sentido en referencia al femenino, y el femenino tiene sentido en referencia al masculino. Los dos se complementan. Y son distintos
Y esa diferencia es lo que les da su dignidad. En el momento en que negamos la diferencia masculino y femenino, lo que se está negando es la persona, porque la persona es masculina o femenina, es decir, se está despersonalizando a la persona humana. Y la persona humana es persona porque tiene un misterio de comunión en sí mismo, que es la comunión con Dios. Entonces, esto no es sobre cosas, es sobre la comunión con Dios. Entonces, en el momento en que yo pierdo la dimensión personal, lo que pierdo es la dimensión comunional, es decir, la dimensión del amor. Entonces, el matrimonio es el lugar donde esa dimensión del amor se realiza, que es el plan de Dios. Porque el plan de Dios es el amor. Pero no un amor emocional, sexual, no, el amor de entrega. Es decir, en esto dice San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Dice, en esto sabemos qué es el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Está hablando de Cristo. En esto sabemos qué es el amor. Por tanto, nosotros tenemos que entregar la vida por los hermanos. Entonces, el amor es entregar la vida. Entonces, no es, ay, qué bien me siento, o que no sé qué. Eso es la estupidez humana llevada al extremo, que es el amor que destruye. Porque hay amores que construyen, que es el amor responsable es un amor que construye siempre. Entonces, el significado que damos a la sexualidad define la historia y la vida humana. De la sexualidad, y hacemos unas referencias ahora, luego veremos las misiones en las próximas charlas, la sexualidad femenina es inward, dicen, es hacia adentro, es más interioridad, es mucho más importante el mundo afectivo. La sexualidad masculina es outward, es hacia afuera, es mucho más de ganar algo, de llegar a algún sitio, de alcanzar una meta, de conseguir un éxito externo. La sexualidad femenina está mucho más orientada a lo personal, porque está mucho más orientada al amor, está mucho más orientada al misterio de la vida, está orientada al misterio esponsal. Entonces es interior. Entonces el varón tiene una tendencia a usar, tiene una tendencia a conquistar, a transformar, a producir cosas. Es más bien poder y fuerza, es lo que se manifiesta en la masculinidad, ¿no? Es un acto de potencia, de hecho. ¿Por qué? Pues porque un hombre no puede realizarse sexualmente, es impotente, o sea, no tiene potencia, no tiene poder, no tiene fuerza. Es verdad que todo esto está integrado en el amor, lo vamos a explicar con detalle porque es absolutamente esencial que entendamos nuestros matrimonios y el sentido de las cosas. Y la mujer vive más hacia adentro, está más centrada en el mundo personal, en los sentimientos, en el corazón, en el mundo interior y las relaciones personales. El hombre se representa por la flecha es algo que no tiene sentido sin una meta, es algo que está orientado, está caminando hacia afuera, tiene su sentido en otro punto. Y luego explicaremos que el sentido del hombre es la mujer, es decir, la que da sentido al hombre es la mujer. Pero explicaremos cómo da sentido a la mujer al hombre, no simplemente porque tenga un cuerpo femenino, ¿no? Por eso no le da ningún sentido al hombre. Más bien le acaba destruyendo si la mujer no entiende su propia misión. Creo que lo haremos en las próximas charlas. En esta nos vamos a centrar simplemente, y la mujer es representada más por el círculo. Es decir, la mujer es representada por algo que tiene en su centro la plenitud del resto. Es decir, es en relación al centro donde se define el círculo. ¿Por qué? Porque un círculo se define por la distancia al centro, que se llama radio. Entonces, todos los puntos del círculo están definidos por el centro, en relación al centro. Entonces, lo masculino en un nivel tiende a trascenderse, a ir más allá, y está más orientado hacia el fin, por eso está más relacionado con la dimensión de Dios como vida eterna, como destino humano, y entonces veremos después la misión del hombre que Dios le está dando, y lo femenino tiende más a la inmanencia. Es decir, vive las cosas hacia adentro, desde dentro. Ella está más relacionada con el origen, es decir, está más relacionada con Dios creador, con Dios dador de vida, con Dios que da, con Dios que es compasión y misericordia. El hombre está más relacionado con Dios como plenitud, con Dios como vida eterna. Entonces estas dos dimensiones pertenecen a lo que es a la sexualidad humana y son complementarias, obviamente. Entonces la complementariedad es el tema esencial, es decir, las propiedades masculinas y femeninas no son excluyentes, son dominantes. No significa que el hombre no tenga interioridad. De hecho, ser y madurar como hombre es aprender la dimensión femenina, es aprender la interioridad, es aprender a ser más atento a los sentimientos, más atento a lo personal, más atento al amor. Es decir, aquello que se le da a lo femenino para ayudar al hombre, también se le da al hombre para ayudar a la mujer.
para que salgan muchas veces mundos afectivos, emocionales, destructivos, para que entienda la realidad de una manera más objetiva, más real, para que se abra más al mundo. No es mi mundito y mis cositas solamente, mis afectos y mis relaciones sentimentales. No, y el hombre tiene una dimensión mucho más social, precisamente por eso. Entonces tiene más una tendencia, insisto en el punto, no son excluyentes, son dominantes, ni exclusivas. Cuando se dice que el hombre puede decir, actúa más con una lógica en algunas cosas, pues tiene más, ¿por qué? Porque tiene más distancia afectiva sobre las cosas. No es que la mujer no tenga lógica, pero la mujer tiene que aprender a quitarle el mundo afectivo para usar la lógica, que es el camino de conocer la verdad, es la razón. Es decir, el mundo afectivo me puede ayudar, me puede dar intuiciones, porque eso le dice la mujer es más intuitiva, pero eso no significa que el hombre no sea intuitivo. Es decir, entendemos que es dominante pero no excluyente, es decir, son complementarios y están llamados a ayudarse una al otro. Es una complementariedad que enriquece a la otra persona. Entonces el hombre tiene que aprender de la mujer y la mujer tiene que aprender del hombre. Por eso son una ayuda semejante, que se llama el Génesis. ¿Por qué? Porque es una ayuda semejante para poder descubrir el propio sentido de mi sexualidad. Ya digo, no, los órganos masculinos no se entienden sin los órganos femeninos. Quiero decir, es así de simple, pero esto pasa a todos los niveles. O sea, no tienen sentido en sí mismos, tienen sentido en la otra persona. Entonces, esta es una de las cuestiones esenciales de la sexualidad. ¿Por qué? ¿Cuál es, pregunta de examen para todos los que dicen, ¿cuál es la diferencia entre el deseo sexual y los demás deseos humanos? ¿Cuál es la diferencia entre el deseo sexual y los demás deseos humanos? Pues el deseo que tengo de que me conozcan, el deseo de tener una cuenta que tenga más amigos en Facebook, el deseo de, qué sé yo, o sea, miles de deseos que podemos tener, de estar más delgado, o el deseo de tener un coche nuevo, o el deseo de ir a Nicaragua de visita, o el deseo de ir a Miami o a Hawái. Es decir, son deseos humanos y son poderosos a veces, ¿no? O el deseo de tener dinero. ¿Cuál es la diferencia entre el deseo sexual y los demás deseos? Que el deseo sexual está siempre orientado hacia otra persona. Y la otra persona es fin en sí misma, es decir, es persona. Y por lo tanto tiene derecho al amor. No a ser usada como un objeto. Esto es lo que hace la diferencia, por eso cuando la Iglesia usa un término que los padres dice, en materia sexual no hay parvedad de materia. No hay parvedad de materia significa que todos los temas son importantes. ¿Por qué? Porque todos están directamente relacionados con el amor al prójimo. Entonces, directamente estoy aprendiendo a amarme a mí y amar a los demás o no. ¿Por qué? Pues porque aprendo a amar en la manera en que vivo la dimensión esponsal. Lo vuelvo a repetir. Es decir, se madura a través de la dimensión esponsal. Y la dimensión esponsal lo que hace es crear las virtudes. Es decir, que la manera de madurar como hombre y como mujer, si yo no estoy creando virtudes, hablaremos de una de ellas que es absolutamente determinante en la relación masculino-femenino, que es la castidad. Sin castidad no hay amor. Es decir, el hombre este que sigue con sus deseos impuros toda su vida, mirando aquí, deseando allí, deseando allá, es decir, no ama. Así de simple. Entonces no madura, no crece, no puede ser padre porque no es fiel. Y el amor es fiel siempre, como el Señor lo manifiesta. Y dirá, pero es que es muy difícil. Insisto, yo aquí no estoy hablando de difícil ni de fácil, estoy hablando de las necesidades humanas de abrir el corazón a Dios. Y de entender que tanto en el origen como en el matrimonio, la meta no es la otra persona humana, la meta es Dios. Pero cuando yo pongo a Dios como meta, la otra persona se hace fin necesario. Es decir, no es fin último, pero es fin necesario para llegar a Dios. Si yo no puedo decir que amo a Dios al que no veo, si no amo a mi esposa a la que veo. Si no amo a mi esposo al que veo. Es decir, o es obvio, ¿no? Lo dice San Juan, dice a mi prójimo, pero en español lo de prójimo y próximo está muy clarito, ¿no? Es decir, ¿quién es mi prójimo? Pues mi esposa y mi esposo. Entonces, quiero decir, son complementarios, es decir, son como la imagen. Si me mejoro en esto, igual pongo algunas imágenes, digo en el streaming este, como se llame. Sí, existe solo la persona sexuada, masculina o femenina. Entonces, aquí el problema siempre que hablamos de sexualidad y cuando habléis con vuestros hijos, que debéis hablar a vuestros hijos de sexualidad, es no separar las cosas, no hacer la sexualidad sexo, hablar de la persona que es masculino o femenino, de la persona que está llamada al amor, de la persona que está llamada a la vida, de la persona que está llamada a la unión con Dios,
Entonces, todas estas dimensiones están unidas en el acto humano. Entonces, cuando las separamos es cuando se puede hablar de cosas absolutamente viciosas y degeneradas, que es lo que está pasando en este mundo. Cuando las integramos y las ponemos en cómo están en el plan originario, que es el plan de Dios, entonces es alucinante, es de una belleza alucinante. Es decir, decirle a tu hijo que él existe porque hay sexualidad, es decir, porque hay hombre y mujer, y porque la atracción entre hombre y mujer que lleva al amor verdadero hace que las dos personas se unan en un acto de amor y a través de un acto de amor den vida a otra persona. Y esa persona viva del amor de esos dos siempre, no solo en el acto sexual, sino en todo. Quiero decir, la sexualidad es la misma llamada al amor. Entonces, si tenemos miedo a hablar de sexualidad, es que tenemos miedo de hablar de amor. Entonces, nuestros hijos entienden la sexualidad por otras fuentes y por otros sitios, y por eso, claro, es horrible las concepciones que tienen, pero es culpa de padres, que, claro, muchas veces que no estamos viviendo nosotros lo que tenemos que vivir. Bueno, entender aquí el valor de la sexualidad y la complementariedad entre el masculino y femenino. Es decir, volveremos sobre ello, porque vamos a hablar de la misión de la mujer y de la misión del hombre en las próximas charlas. Se podría hablar mucho más del tema de sexualidad, pero bueno, ya veremos más adelante si retomamos esto o no. Le pedimos a ella, a la Santísima Virgen, que nos enseñe esa pureza virginal suya, que nos enseñe a las mujeres a ser mujeres. Es decir, el misterio femenino es el misterio de la interioridad, es el misterio de Dios. Lo veremos el próximo día. El misterio masculino es el dejar a la mujer que le guíe en el camino del amor. Así como el misterio masculino es saber guiar a los hijos. Le pedimos al Señor que nos ayude a todos y a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos sabiendo que son nuestro cuerpo, es templo de Dios, que Dios siempre está ahí contigo, que Dios siempre te ama, que Dios quiere actuar en ti para vencer las debilidades que tenemos todos. Yo las sé muy bien, mucho mejor que vosotros, pero también sé el poder de Dios, cómo actúa y cómo sana y cómo cura todas las heridas si le vamos dejando que las vaya curando con humildad y confianza. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, el Hijo, Espíritu Santo.